Génesis capítulo 3, leemos lo que dice la escritura en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la escritura. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La semana pasada comenzamos este tema y hablamos de lo que son las fortalezas espirituales, como lo llama la escritura allá en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces Dios nos manda que destruyamos fortalezas, que destruyamos todo eso que, si lo dejamos que se arraigue en nuestra vida, que precisamente una fortaleza es un pensamiento que se arraiga en nuestra vida, que se penetra en nuestra vida. No solamente es un pensamiento que llega, como muchos pensamientos que llegan pero que no encuentran cabida, que no hacen nido en nuestra mente, sino que siguen su curso y no se arraigan en nuestra mente, convirtiéndose en algo que manipula y mueve y define nuestra forma de vivir. Entonces esas son las fortalezas. Miramos, por ejemplo, les hablaba de que se habla y se asimila de esta manera: se siembra un pensamiento, llega un pensamiento a la mente y cosecharás una acción, un acto. Siembras una acción, un acto, y cosecharás un hábito. Los pensamientos se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos. Un hábito ya es algo más que un simple pensamiento, o aún que una simple acción que sucedió una vez. Comienza a ser un ciclo repetitivo, el cual se convierte en un hábito. Y cuando hay un hábito en tu vida, eso manipula tu forma de vivir, eso controla tu forma de vivir, eso define tu forma de vivir, y eso ya está gobernando tu vida. Y eso no es algo que simplemente se pueda venir y reprender en el nombre de Jesús y decir: reprendo ese mal hábito. No es simplemente reprenderlo. Debemos de entender cómo se destruyen esas fortalezas, cómo se rompen esos hábitos, esas costumbres. ¿Dónde comenzó todo? Comenzó en la mente, y ahí es donde se tiene que volver a llegar para arrancar y destruir y derribar esas fortalezas de las que nos habla la palabra. Entonces, por eso le decía, se siembra un pensamiento, se cosecha un acto, una acción. Se siembra una acción, se cosecha un hábito. Se siembra un hábito y se cosecha un carácter. Tu carácter, cómo eres, quién eres, se define completamente quién es la persona, su carácter, su personalidad, su forma de ser. Siembras un carácter y cosecharás
tu destino. ¿Qué será de tu vida? Depende de quién eres, de lo que eres, de tu carácter. Y todo eso lo va definiendo. Todo comenzó con un pensamiento que halló cabida en tu mente, que se arraigó en tu corazón y que se convirtió en una acción hasta llegar a convertirse en un hábito, hasta llegar a definir un carácter en tu vida, hasta llegar a definir un destino para tu vida. Entonces tenemos que aprender a destruir, a derribar, a traer bajo el control de Dios, de su palabra, de su poder, de su Espíritu Santo, todo eso que muchas veces manipula nuestra vida. No estoy hablando solamente de influencias espirituales, sino que el arma que más utiliza el enemigo es la manipulación a través de fortalezas. Y las fortalezas, repito, son pensamientos, son sentimientos, son hábitos, son costumbres que les damos lugar y comienzan a arraigarse en nuestra vida hasta que son las que definen nuestra vida, definen nuestro carácter, definen nuestra personalidad y definen nuestro destino, nuestro futuro. Y si no derribamos eso, si no cambiamos eso, si no trabajamos en eso, vamos a ir perdiendo terreno más y más. Y aunque usted ore y aunque usted simplemente quiera que Dios quite eso, Dios no dice yo lo voy a quitar por ti. Dios dice yo te doy autoridad a ti para que lo derribes, para que lo arranques, para que lo eches fuera, para que lo cambies, para que lo transformes. Yo te doy autoridad a ti. Hay ciertas cosas que Dios dice yo las hago por ti, pero hay otras cosas que Dios dice yo te doy autoridad a ti, porque hay cosas que involucran nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Y si mi voluntad está permitiendo que algo controle mi vida, que algo defina mi vida, que algo se enseñoríe de mi vida, que un sentimiento, que un pensamiento, que una actitud se enseñoríe de mi vida, Dios dice hijo, yo quiero cambiar eso de tu vida, pero yo respeto tu voluntad. Yo no puedo ir en contra de tu voluntad. Si tú no quieres soltar aquello, si tú sigues aferrado a aquello, si te has acostumbrado a aquello, si aquello se ha pegado tanto a ti que ahora ha definido tu personalidad, tu carácter, y yo te lo quiero quitar y te quiero cambiar, pero tú sigues dándole permiso legal, sigues dándole libertad con tu voluntad propia, con tu libre albedrío. Dios, aunque nos quiera quitar eso, en ocasiones no sucede un cambio, porque mi voluntad es lo que define lo que va a operar en mi vida, lo que va a gobernar en mi vida. Ahora, cuando usted, su voluntad se rinde a Dios y dice yo renuncio a esto, yo no quiero que esto se enseñoríe más de mi vida, pero Señor, estoy batallando, es muy fuerte esto, yo no puedo con esto. Ahí es donde el Señor dice hijo, si tu voluntad está determinada a arrancar eso de tu vida, a cambiar eso de tu vida, entonces invoca mi nombre sobre esa situación y yo te daré la fuerza, la autoridad y el poder para que derribes, para que arranques, para que venzas lo que por tu propia fuerza no podrás vencer. En otras palabras, cuando le estoy diciendo que hay cosas que Dios hace directamente en nuestra vida y que hay cosas que Él nos pide que hagamos, no estoy diciendo que las vamos a hacer por nuestra fuerza de voluntad. No, si tú tratas de hacer algo por tu fuerza de voluntad, vas a fracasar eventualmente. Lo lograrás unos días o un momento, pero fracasarás. Pero cuando no es tu fuerza de voluntad, sino la fuerza del poder del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, esa fuerza es invencible, es irresistible, y no hay raíz de amargura, no hay carácter, no hay actitud, no hay hábito que no lo pueda romper, destruir, cambiar. La palabra, el poder del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, cuando la voluntad de uno está ya resuelta a renunciar, a superar, a arrancar aquello de la vida de uno. Amén, mis hermanos. Entonces les hablaba aún en términos humanos, los términos
que se utilizan, lo que rige nuestra mente, lo que gobierna nuestra mente, o de lo que se compone nuestra mente. Se habla de tres aspectos. Uno es el consciente, otro es el subconsciente y otro es el inconsciente. ¿Y cómo es que operan estas situaciones en nuestra vida? Bueno, cuando hablamos del consciente, estamos hablando de todo lo que percibo, todo lo que veo, todo lo que entiendo. Estoy consciente de lo que está pasando en mi vida. Todo pensamiento, toda acción que hago al momento conscientemente, ese es el consciente, lo que alcanzo a percibir. Pero luego hay ese estado en nuestra mente que es conocido como el subconsciente, o que también en la escritura se define como fortalezas, o que se arraigan en lo que la escritura define como el espíritu de nuestra mente. Es aquel pensamiento que se arraiga en lo más profundo de nuestra mente y comienza a gobernar automáticamente acciones, hábitos. Ya no pienso para hacer aquello, simplemente acciono, simplemente lo hago, simplemente son reacciones que se manifiestan en mi vida porque ya están metidas, ya hallaron cabida, ya se hundieron, ya se profundizaron en mi mente y ahora están tomando control de mi vida. Quería ilustrarles, por ejemplo, con este jarro de agua. Cuando nuestra mente es como este jarro de agua. Cuando un pensamiento cae a nuestra mente, cae como esta semilla y queda encima flotando. Este es el consciente. Estoy consciente de que estoy haciendo mal. Estoy consciente de que me enojé. Estoy consciente de que estoy operando de una manera equivocada. Pero si yo no arranco este pensamiento desde aquí, desde el consciente, estando encima, y lo saco de aquí del agua, de mi mente, este consciente va a llegar un momento cuando se va a comenzar a hundir y va a comenzar a entrar a lo más profundo de mi mente y va a sentarse, va a arraigarse en lo profundo. Ese ya es el subconsciente, o aún el inconsciente, donde ya ni siquiera pensamos, somos como somos. ¿Y por qué somos como somos? En ocasiones hemos dejado que tantas cosas penetren a nuestra alma, a nuestra mente, se arraiguen, se queden ahí. Tú estás expuesto, mi hermano, a 1000 experiencias negativas, a 1000 pensamientos negativos, a 1000 sentimientos negativos. Y eso es normal como seres humanos. Pero lo que no es normal es que tú le des permiso a ese pensamiento de quedarse y de hundirse en tu mente. Debes de sacarlo, de arrancarlo antes de que se hunda. Porque si se hunde, comenzará a formarse en un hábito, comenzará a convertirse en una fortaleza que controlará, que definirá tu vida. Y tú dirás: ¿y por qué soy así? ¿Y por qué reacciono así? ¿Y por qué me comporto así? En veces no sé ni por qué soy como soy. En veces no sé ni por qué accioné como accioné. Fue un arranque, fue un impulso. Ya no lo pensé. Ya es algo que hay en mí que está definiendo mis acciones y reacciones. Como yo soy ya se convirtió en hábitos. Y Dios dice: hijo, hija, si le has dado lugar a ese pensamiento y se ha arraigado y ha penetrado en tu mente, ahora tienes que arrancarlo. Tienes que renunciar a ese pensamiento, tienes que renunciar a ese hábito y tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios, declarando lo que Dios ha hecho en tu vida y ahora reprogramando tu mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Vamos directos a la palabra. Dice este pasaje en Génesis capítulo 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado, había hecho. Y Dios dice que le había dado órdenes al hombre, ¿verdad?, de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente llega a seducir a la mujer, a engañarla. Y miramos lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La mujer fue incitada,
fue influenciada, fue provocada por la serpiente a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal está simbolizando el comer de lo prohibido por Dios. El comer, el probar, el gustar, el conocer, en otras palabras. El conocer lo que Dios ha dicho, no lo conozcas. El comer, cuando dice que comieron, lo que está dando a entender es conocieron, probaron, gustaron, conocieron. Nosotros somos incitados. El enemigo nos impulsa y nos quiere manipular a probar, a gustar, a conocer, a saber qué se siente, a qué sabe, probar esto, gustar de esto otro, hacer esto otro. El enemigo nos incita a probar, a gustar, a conocer. Y cuando comenzamos a conocer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de lo prohibido por Dios, de lo que Dios ha dicho no lo pruebes. ¿Y por qué Dios ha dicho no lo pruebes? Porque todo lo que conocemos es lo que programa nuestra mente, es lo que programa nuestra forma de ser y la manera de accionar. Es decir, todo lo que comenzamos a probar, a conocer, eso es lo que va a comenzar a adueñarse de nuestra mente, a gobernar nuestra mente, a programar nuestra mente y a definir nuestras acciones. Va a comenzar a definir cómo vamos a accionar, qué vamos a hacer. Lo primero que la mujer hizo fue miró aquel fruto, lo miró codiciable, agradable a los ojos, lo deseó, dejó que entrara aquel deseo en su mente, después accionó, lo tomó, lo comió y después vino todo eso a definir problemas, situaciones, actitudes, pecado, maldad en sus vidas. Vino a distorsionar completamente el plan de Dios para sus vidas. Por tanto, mis hermanos, cuando el enemigo le incita a probar el fruto prohibido, no es algo que tiene que negociar uno o que tiene que comenzar a mirar, ¿será que no es muy malo? ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que no? Porque va a traer problemas. ¿Y cuál es el problema más grande del conocer aquello? Cuando uno conoce, prueba, come del fruto prohibido, el fruto que Dios ha dicho no lo comas. El problema más grande que nos trae no es tanto o no es solamente el decir, pues bueno, ya desobedecí, ya ofendí a Dios, ya pequé, ya hice lo que no debería de hacer. Ese no es el problema más grande. El problema más grande es el residuo que queda acá dentro penetrado. Es el sabor que se penetra en el paladar de nuestra alma. Es arrancar aquel deseo, aquella experiencia, aquella sensación, aquel pensamiento. Cuando una persona prueba de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, repito, el problema más grande es poder arrancar una vez más todo aquello que queda penetrado en él, porque queda aquel sabor al pecado, a la maldad, a lo prohibido. Y en todo momento que esté caminando, aunque diga ya no quiero hacer eso, pero ahora aquel sabor que quedó penetrado en él adentro, aquel deseo, el enemigo lo tienta con eso. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Mira qué rico sabía, mira qué especial. Y comienza a llevarlo cautivo, a arrastrarlo con aquello mismo que quedó penetrado en él. Por eso Dios dice: hijo, no codicies ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Mejor deleítate en el árbol de la vida, las bendiciones del Dios Todopoderoso que tiene para tu vida, que tiene para tu alma. Él tiene bendiciones que no trae consecuencias, que no trae cosas negativas, trae solamente bendiciones preciosas. Entonces hay una batalla para arrancar todo aquello que ha penetrado, y entre más fuerte y entre más constante y entre más tiempo estuviste practicando y participando de aquel fruto prohibido,
de aquella mala acción, de aquel mal comportamiento. Aquello va arraigándose, penetrándose más adentro de tu ser, más adentro de tu alma. Repito, comenzó como un pensamiento, un deseo, se convirtió en una acción, se convirtió en un hábito. Ya no puedes vivir sin aquello. Vives deseando aquello, vives pensando en aquello. Aquello gobierna tu vida, aquello gobierna tu mente. Es una fortaleza que está definiendo tu carácter, quién eres, lo que tú eres, y va a definir tu destino, tu futuro. Va a definir un futuro de fracaso, un futuro de perdición. No es ese el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nuestro futuro lo defina su palabra, su espíritu, lo defina el Dios de los cielos, que nos quiere llevar a su gloria, que quiere que tengamos una vida plena en esta tierra y que no seamos movidos por esa clase de manipulaciones. Aleluya. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Ahora vamos a avanzar en el tema. ¿Cómo podemos arrancar todo eso, sacar todo eso que ha entrado no solamente, repito, a mi consciente, sino aquello que ahora se mueve en mi vida, me hace reaccionar, aquello que ahora automáticamente brota de mi vida? Eso es lo más difícil para cambiar. ¿Sí me explico? Hábitos, costumbres que no son buenas para tu vida, que son destructivas y que nos dañan y nos perjudican. ¿Cómo cambiar todo eso? Primeramente, veamos lo que dice el Salmo 1 en el versículo 1 al 5. Veamos un poquito más para entender esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La Escritura nos da un consejo aquí, y lo primero que dice es: bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y explica cómo será aquel hombre o aquella mujer: como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. ¿Qué nos está diciendo primeramente? Bienaventurado aquel que no prueba de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Bienaventurado aquel que no permite que esos pensamientos, acciones, hábitos, carácter negativo venga a gobernar su vida, sino que lo que programa su mente, lo que programa su vida es la palabra de Dios. Es aquel que no anduvo en camino de pecadores, en consejo de malos, que no está escuchando los malos consejos, que no está escuchando las perversidades de hacer lo malo, de tramar lo malo. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién hablamos, qué conversaciones tenemos, porque aquí nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, y si alguien dice: hermano, pero ya es muy tarde para mí, hermano, yo ya anduve en ese camino de malos, ya anduve en ese camino de pecadores, y ya vine al camino del Señor habiendo andado en todo eso, ¿ahora qué hago? Bueno, pues ahora el Señor quiere que reprogrames y le des vuelta alrededor ahora a lo que estabas haciendo. Es decir, si ahora estás en el camino del Señor, ahora tienes que cuidar en no seguir en ese consejo de malos, en no seguir en ese consejo de hombres que solo van a estar desviándote, o de mujeres que solamente van a estar incomodándote, inquietándote, incitándote a pensar o a hacer cosas malas. La Biblia dice: no erréis.
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, aún como cristiano, cuida tu caminar, cuida tus conversaciones. ¿Con quién hablas? Si hablas con gente que te está hablando perversidades y malas cosas, estará programándose tu mente, estarás alimentando todo aquel consejo de pecadores. Pero si ahora, estando en Cristo, ahora te juntas con personas que alaban a Dios, que te dan consejos de servir a Dios, de consagrarte para Dios, de serle fiel a Dios, estarás ahora cambiando, estarás arrancando lo antiguo para poder ahora operar en lo nuevo. Estarás alimentándote de algo sano, de algo bueno. No podemos, hermanos, operar sobre lo nuevo si no vamos desechando lo malo. ¿Sí me explico? No se puede implantar en uno un programa nuevo si no se arranca el programa antiguo. ¿Y cómo se arranca el programa antiguo? Se arranca cuando vas metiendo el programa nuevo en tu mente. A como más te llenas de la palabra, a como más te llenas de Dios, más va ocupando tu mente, tu corazón, la palabra de Dios, la bendición de Dios, la meditación en la palabra de Dios, que va quedando en el olvido lo negativo, va saliendo, va desbordándose lo negativo, y ahora va quedándose asentado lo nuevo, el nuevo consejo. El consejo de Dios, el consejo de hombres, de mujeres que aman a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Repito, si ya tú viviste esta clase de vida, pues no te preocupes. Pero ahora que estás en Cristo, no sigas en esa clase de vida. No sigas pensando que puedes andar, hablar y escuchar lo que sea sin que te afecte. Alguien lo dijo de esta manera: lo que tú ves y lo que tú oyes terminará definiendo lo que tú haces. Lo que tú ves y lo que tú oyes terminará definiendo lo que tú haces. Si andamos en camino de pecadores, oyendo el consejo de malos, terminará afectando lo que haremos nosotros. Por eso Dios quiere: cuida tus ojos, cuida tus oídos, para que tu mente esté gobernada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, y puedas tener victoria sobre todas esas cosas. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La Escritura dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. Entonces Dios quiere que sembremos desde niños lo que es la palabra, para que la palabra vaya sentándose y penetrando hasta lo profundo de nuestro corazón. Y cuando se queda asentada la palabra allá adentro, entonces accionaremos, hablaremos, glorificaremos al Señor sin pensarlo. Automáticamente caminaremos deseando hacer la voluntad de Dios, porque lo que nos gobierna, lo que ha llenado nuestra mente, no es la basura del mundo, es la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a la Escritura. Santiago capítulo 1 versículo 21. Venga conmigo y veamos qué dice la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por lo cual dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos está diciendo primeramente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, para que no sea eso lo que se quede grabado. Muchas veces vas caminando por la calle
y vas caminando por la calle y en la calle escuchas música que en este tiempo es cada perversidad y barbaridad, toda la música en su mayoría con doble sentido, palabras obscenas, algunas disfrazadas y otras ya abiertamente sin disfraz, y donde quiera que usted va caminando está expuesto a oír cosas que no son sanas, a mirar cosas que no son sanas, en lo que son anuncios, en lo que son personas, cómo andan vestidas, cómo van caminando, lo que hablan, lo que hacen, el comportamiento en la calle, en el trabajo, y uno está expuesto a todo eso, y todas esas cosas en veces como que vienen como un dardo y se quieren quedar pegadas ahí, grabadas. Hay pensamientos, hay imágenes de cosas que el ojo ve y como que se quedan grabadas y pegadas, y ahí andan queriendo entrar en su mente, o quedarse en su mente, mejor dicho. Y usted tiene la libertad, la decisión de acariciar ese pensamiento, de poner atención a esa música y dejar que toda esa basura que están hablando, ese mensaje que están exponiendo, se quede pegado en su mente, y usted se va en su carro y aún ya se alejó de esa área, pero aquello se lo lleva en la mente y aquello sigue resonando, y en vez de se levanta el otro día y todavía anda resonando eso. Y dice: ¿y qué pasó, hombre? Pues cómo anda resonando esta música mundana, este canto, esta canción, esta cosa que anda ahí resonando, ¿verdad? Es que el enemigo está siempre queriendo mandar sus dardos y penetrar toda malicia y toda inmundicia y abundancia de malicia, como dice aquí. Pero ¿qué nos manda el Señor a hacer? Que cuando llega ese pensamiento, que cuando llega esa música, que cuando llega esa imagen y ves aquello, llega ahí, pero tú tienes la opción, la decisión de abrazar aquello, de retenerlo y de acariciarlo, y de comenzar ahí a mantenerlo en tu mente hasta que va convirtiéndose en algo que regirá tu vida. Un pensamiento que se arraiga, un pensamiento que se convertirá en algo que ya moverá tus acciones. Es decir, cuando digo tus acciones, no estoy hablando solamente de ir a hacer el acto, sino estoy hablando de que ya te acostumbrarás a hacer lo mismo. Una vez le diste cabida, otra vez vuelves a darle cabida, y te acostumbras a darle cabida a aquello, y para ti llega el momento cuando es normal darle cabida a aquello, y se va convirtiendo de un pensamiento a una acción, a un hábito, y va formando aquello tu carácter, te va llenando de cosas malas tu mente, va definiendo tu pensamiento. Y Dios dice: hijo, ¿qué es lo que te mando a hacer? Te mando a hacer que cada pensamiento que llega a tu mente, cada malicia, cada inmundicia, cada cosa negativa, cuando te va llegando y está ahí en el consciente, arráncalo de tu consciente, arráncalo de tu mente antes de que penetre y se hunda y se baje a tu subconsciente o a tu inconsciente y comience a sentarse en tu corazón, convirtiéndose en un estilo de vida y en algo que se mueve en tu caminar y en tu vivir como algo natural. Esa no es la voluntad de Dios. Dios dice una vez más, versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice: recibe con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir eso? No está diciendo la palabra oída, porque nos dice enseguida: no sean oidores olvidadizos, sean hacedores de la palabra. Porque el oidor solamente oye y olvida lo que oyó, y se va y ya ni se acuerda de lo que oyó. Por eso aquí dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, no la palabra oída, porque oidores hay muchos. Pero Dios no quiere que seamos oidores. Lo que cambia nuestra vida, lo que destruye las fortalezas del enemigo, lo que nos ayuda a desechar, a renovar, a transformar nuestra forma de pensar, nuestra mente de toda aquella contaminación que cayó, que traemos arrastrando del mundo, que comenzó con pensamiento, siguió con acciones y se convirtió en hábitos hasta formar un carácter.
Todo eso, lo que va a hacer la diferencia es no que tanta palabra oyes, sino que tanta palabra se implanta, se arraiga. Cuando a una persona le dicen, le vamos a hacer un implante de riñón, un implante de algún órgano, algún miembro, alguna cosa que necesita, no es que solamente se lo van a poner por encimita aquello, es que le van a integrar, le van a arraigar aquello hasta que se convierte en uno solo con la persona. ¿Sí me explico? Un implante de riñón no es que simplemente ahí medio le suavizan el riñón que tiene, o le pasan otro riñón allí por un lado y ya le hicieron un implante. No, un implante es que llegan a meterle, a ponerle, a depositarle aquel órgano hasta que se une completamente al cuerpo. Y hay cuerpos que en veces cuando les ponen un implante, el médico dice, no va a funcionar esto porque el cuerpo está rechazando aquel órgano. Y cuando el cuerpo rechaza aquel órgano, entonces no funciona el implante. El riñón que le quieren poner de nada le sirve, porque el organismo, el cuerpo lo rechaza por alguna razón y no lo acepta, no lo recibe, no se implanta en él, sino que lo rechaza. Entonces cuando Dios dice, hijo, yo quiero salvar tu alma, no veo tu cuerpo enfermo, veo tu alma enferma. Tu alma necesita un nuevo riñón, un nuevo pulmón, necesita una palabra que cambie tu vida, y yo te mando ese implante para que pueda ser ahora lo que te dé nueva vida, para que filtre tu caminar, para que filtre tus pensamientos. Te mando ese implante, así como aquel riñón se implanta para filtrar todos los líquidos del cuerpo y le ayuda al cuerpo a estar saludable. Dios dice, yo te quiero mandar un implante a tu alma, porque tu alma está muriendo por tanta contaminación de basura que hay en ella, que le metiste cuando no conoces a Cristo, y que muchas veces aún sigues todavía estando en el camino del Señor, añadiendo ese mismo estilo de vida, alimentando ese estilo de vida. Dios dice, yo quiero darte algo que va a purificar tu alma, algo que va a transformar tu alma. ¿Qué es eso, Señor? Es la palabra implantada, la palabra que penetra y se hace uno contigo, penetra hasta lo íntimo de tu ser y se transforma en algo que purifica, que limpia tu forma de vivir, porque opera desde adentro, examinando y desechando toda toxina, todo pecado, toda cosa negativa. Lo único que te puede mantener purificado de adentro es la palabra implantada en el alma, en la mente, en el corazón. Esa palabra tiene poder para salvar nuestras almas. Esa palabra tiene poder para renovar nuestras almas. Esa palabra tiene poder para transformar nuestras almas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, vea cómo dice el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Por eso le digo, no solamente la palabra oída, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y ya pone el ejemplo del que va y se mira en el espejo y mira que anda todo despeinado y se da la vuelta y se olvida cómo andaba, y así se va, en vez de arreglarse o de acomodar aquella área que tenía que acomodar. Entonces dice, no sean oidores olvidadizos. No es el oidor el que es renovado, no es el oidor el que es transformado, no es el oidor el que es purificado. ¿Quién es el que es purificado? El hacedor. ¿Y quién es el hacedor? El hacedor es el que recibe la palabra y se implanta la palabra. Cuando la palabra no se implanta en tu corazón, créeme que no tendrá efecto en tu vida, no cambiará tu vida. Oíste, y como dicen por ahí, entró por un oído y salió por otro oído. Oíste aquí y va saliendo de la puerta. Hermano, ¿de qué se trató la predicación? ¿Quién sabe? De algo habló ahí el hermano del inconsciente, y no se va a acordar ni de qué se habló. Cuando no retienes, cuando no se implanta la palabra en tu vida, esa palabra no te cambia. Te entretiene, te emociona, te hace sentir bien por un momento, pero sigues igual.
Sales de este lugar y sigues con tu vida igual. No hay un cambio, no hay una mejoría, no hay una transformación, porque no es cualquier palabra la que cambia nuestra vida. Es la palabra implantada la que tiene poder para salvar nuestras almas. Así que cuando vengas a este lugar, no te conformes con oír palabra de Dios. Asegúrate de atrapar esa palabra y que esa palabra entre y se implante, y decir: Señor, esta palabra es la medicina que yo necesito. Esta palabra es la purificación que sanará y salvará mi alma. Esta palabra es el medio que yo voy a usar para darle un cambio a mi vida, para darle un giro a mi vida. No quiero seguir igual, no quiero vivir igual, y necesito tu palabra implantada allá adentro. Y en ella meditaré de día y de noche. Y esa palabra me limpiará mi mente, porque la palabra implantada se mueve en tu mente, se mueve en tu corazón. Comienza a purificarte de adentro para afuera. Comienza a hacer que salgan los residuos de lo malo, de la contaminación, y comienza a desechar la inmundicia y la abundancia de maldad. Y comienza a traer nuevos pensamientos, nuevo carácter, nueva personalidad, nuevos hábitos. Comienza a cambiar la vida del hombre, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida del hombre. La palabra de Dios es el poder máximo, es la autoridad suprema del Dios de los cielos. Esa palabra, cuando la recibes con mansedumbre, cambiará tu vida. Aleluya. Cuando la recibes con mansedumbre. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Recibirla con mansedumbre. No la recibas renegando, no la recibas quejándote, no la recibas enojado, molesto, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos la palabra y nos cala y nos incomoda y nos retorcemos, y a qué horas va a terminar de predicar, y como que no la recibimos con mansedumbre. Otras veces como que le hablan al vecino: ahí te hablan mujeres para ti, y comenzamos a dársela y a repartirla para uno y para otro, pero menos para nosotros. Eso no es recibir la palabra con mansedumbre. Recibir la palabra con mansedumbre es humillarte y decir: Señor, es para mí, Señor, yo necesito el cambio, yo necesito esa obra, yo necesito que trabajes en mi vida, yo necesito, Señor, que purifiques mi alma, que purifiques mi mente, que purifiques mi corazón. Y no podré yo generar ese cambio solo, no podré. Necesito la ayuda de Dios, y la primera manera como Dios nos ayuda es con su palabra. Repito, no solamente oída, no solamente leída, sino arraigada, penetrada, es decir, implantada, como dice acá la escritura. Recibid con mansedumbre, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, la cual puede limpiar, la cual puede cambiar, la cual puede purificar vuestras almas. Pero repito, hay que abrir el corazón, hay que dejar que esa palabra se implante para que sea lo que esté limpiando nuestra alma de una manera especial. Amén, mis hermanos. Venga conmigo, veamos lo que dice la escritura. Romanos capítulo 12, una escritura que hemos usado mucho porque es una escritura tan linda y tan importante. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si pregunta a alguien, hermano, ¿cómo le hago para que esa palabra se implante? ¿Cómo le hago para que esa palabra se arraigue, purifique y salve mi alma? Como decía Santiago, la palabra se arraigará, se implantará y tendrá el poder de cambiar mi alma y salvar mi alma, transformarme, desechando toda la malicia, la inmundicia
y todo aquello lo va a hacer primeramente cuando abrimos el corazón para que esa palabra llegue, entre y penetre en nuestro corazón. Segundamente, dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dice: tienes que renovar tu mente. Tienes que renovar tu mente. No te conformes a este siglo, no te conformes al estilo de vida de este mundo, sino, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedas comprobar, entender, conocer la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Hermanos, nunca podremos conocer ni alinearnos con la perfecta voluntad de Dios si no hay un cambio en nuestra forma de pensar. Hay gente que anda buscando al profeta, que anda buscando a alguien que le diga: ¿qué tiene Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? En verdad te digo que aunque alguien te profetice y te diga, si tu mente no tiene un cambio, jamás te alinearás con la voluntad de Dios. Jamás. Y el mayor problema está en nuestra mente, que nuestra mente está desviada, está errada. Cómo pensamos, cómo procesamos las cosas que nos pasan, cómo elegimos, cómo decidimos, cómo le damos lugar a tantas cosas que rijan nuestra vida. Hábitos, costumbres que como lo decía, definen nuestro carácter y definen nuestro destino. Dios dice: mira, mi voluntad la quiero revelar a tu vida. Quiero que te tropieces con mi voluntad sin que te quebres la cabeza pensando cuál será la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo le hago, Señor? Cambia tu forma de pensar, alinea tu forma de pensar con la palabra de Dios, y yo revelaré automáticamente mi voluntad a tu vida. Yo te enseñaré lo que tengo para tu vida. Yo te enseñaré a dónde quiero que vayas. Yo te enseñaré lo que quiero que hagas. Pero aprende a cambiar tu mentalidad. Piensa como Dios piensa. Deja que la palabra de Dios sea lo que transforme, renueve tu mente. Ahora, eso no es algo de una vez. Hermanos, la renovación de nuestra mente es un proceso que debe de comenzar, o que tuvo que haber comenzado cuando conocimos a Cristo, y que tiene que continuar a cada día, a cada día. No puedes decir: hermano, yo ya renové mi mente. No, no hay tal cosa. La renovación de la mente no es algo del pasado, o no es algo, yo la voy a renovar el mes que viene. No, no, no. El renovar la mente es algo de toda una vida, de cada día, de un diario vivir. Cada día tengo que cambiar, tengo que darle giro a mi forma como pienso, a mi forma como asimilo las cosas. Tengo que cambiar mi mentalidad. ¿Sí me explico? Hay gente que todavía la define y todo lo que mueve su vida está basado en cómo vivió cuando era niño, en cómo creció, en la cultura donde se desarrolló. Y es la cultura lo que define su vida, y no la palabra de Dios. Y en veces la cultura está muy lejos de la voluntad de Dios. Y vivimos porque es que así es mi cultura. ¿Y qué importa cómo es tu cultura? Ahora tienes que tener un fundamento más sólido que una cultura. Tienes que tener la palabra de un Dios vivo, que define, que guía, que mueve y que determina qué clase de vida es la que vas a vivir. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Vamos adelante para avanzar y continuar. Entonces recuerde que esto es algo continuo que tenemos que hacer. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 versículo 17. Nos habla este pasaje de aquella historia del hijo pródigo, donde el hijo pródigo se apartó de la casa de su padre, se desvió, vivió perdidamente. Una mente perdida, una mente extraviada, una mente movida por todo lo inmundo, lo sucio, lo degradante, la malicia, la inmundicia, todo lo malo es lo que gobernó su mente. Por eso dice que aquel hijo pródigo, pidiéndole al padre la parte de sus bienes, se fue a vivir perdidamente. Una mente extraviada de la voluntad de Dios.
es una mente perdida, una mente movida por deseos no sanos, una mente movida por toda clase de perdición, de inmundicia, de malicia. Esa mente perdida, lo único que sucederá es que terminará lamentándose, con daños, con sufrimiento, con consecuencias, con dolor en su vida, porque es una mente perdida, perdidamente. Es decir, lo primero que tiene que volver al curso de Dios, a la línea de Dios, es la mente. Mi mente perdida tiene que acomodarse para ya no ser una mente perdida, ser una mente dirigida por Dios, una mente renovada, una mente orientada por Dios. Perdidamente. Y cuando se fue a vivir perdidamente, lo perdió todo. Porque el que vive una vida con una mente perdida, perderá hogar, perderá hijos, perderá bienes, perderá salud, perderá felicidad, perderá todo eventualmente. El que vive con una mente perdida. ¿Y qué es una mente perdida? El que vive con una forma de pensar contraria a la palabra de Dios, desviada de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, el hijo pródigo vivió perdidamente. ¿Qué dice la palabra en el versículo, desde el versículo 14 al 17? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Se desvió. El versículo 13 dice que se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando ya lo malgastó todo, cuando todo le salió mal, por vivir perdidamente, por no tener su mente con dirección de Dios, por no tener su mente programada por la palabra de Dios, dice que entonces fue y estaba ahí cuidando cerdos, queriendo llenarse de las algarrobas, y ni eso le daban. Y entonces dice que pasó algo en él. El versículo 17 dice: y volviendo en sí. ¿Qué significa eso? Y volviendo en sí, hubo un cambio en su mente. Despertó, reflexionó, dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué camino estoy tomando? ¿Cómo es posible que me encuentre en esta condición? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy comportándome de esta manera? ¿Cómo es posible si yo tengo algo mejor que esto? Si yo en la casa de mi padre hay abundancia de pan, los criados comen mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo en esta condición? El volver en sí es una interpretación de lo que es el arrepentimiento. Un arrepentimiento real involucra un cambio de pensamiento. El volver en sí, el reflexionar, el decir: ¿qué estoy haciendo comportándome de esta manera? Analiza tu conducta, mi hermano. Analiza tu forma de vivir. Analiza tus hábitos. Analiza lo que rige tu vida. Analiza esas fortalezas que gobiernan tu vida, esas costumbres que muchas veces están dañando tu hogar, están dañando a tus hijos, esos caracteres. Hermano, es que así soy yo. No, no eres así. Así has elegido ser. No quieres cambiar. No quieres volver en sí. Hasta que se destruya tu hogar, vas a volver en sí. Hasta que pierdas a tus hijos, te vas a lamentar. Hasta que pase algo que te duele en lo más profundo de tu alma, vas a reflexionar. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Dios dice: vuelve en sí, cambia tu forma de pensar desde ahora, para que yo, dice Dios, restaure tu vida, traiga bendición sobre tu vida, cambie tu vida y haga cosas hermosas en tu caminar. Dios quiere hacer algo especial ya. No quiere que venga una terrible condición negativa, una consecuencia tremenda, para que uno vuelva en sí, pudiendo volver en sí hoy, sin que haya venido esa calamidad, sin que haya venido esa destrucción.
El hijo pródigo iba caminando y de repente, estando en esa condición degradante, mirando ese problema, mirando, en este caso podríamos decir, el matrimonio a punto de destruirse, los hijos perdiéndose, es tiempo de volver en sí. Es tiempo de meditar. Es tiempo de reflexionar. ¿Cómo he estado actuando? ¿Cómo he estado viviendo? Si no hay esta reflexión, si no hay este arrepentimiento, jamás cambiará tu vida y seguirás de mal en peor. Nunca habrá una renovación y te gobernarán y te regirán y determinarán tu futuro hábitos, costumbres, pensamientos penetrados que han formado un carácter fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios, fuera del propósito de Dios para tu vida. Y no queremos muchas veces cambiar. Dios dice: hijo, yo quiero que cambies. Yo quiero una reflexión como la tuvo este hijo pródigo. Quiero que tú vuelvas en sí. Quiero que te arrepientas. Quiero que cambies tu forma de pensar y yo haré maravillas en tu vida. Te volveré a la casa del Padre. Te volveré a la presencia de Dios. Te volveré al gozo de tener una familia hermosa. Renovaré, transformaré tu vida, tu hogar, tu familia. Te volveré a dar aquellas bendiciones hermosas que yo tenía preparadas para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero no puedo darte nada de eso si no hay ese cambio. Este joven iba perdidamente de mal en peor. Y muchas veces así vamos, porque nos van rigiendo fortalezas, nos van rigiendo pensamientos que se han hundido en nuestra mente y ahora reaccionamos inconscientemente. Nuestro subconsciente ha abrazado esas cosas y ahí están adentro, sin que tú las decidas ya, te rigen automáticamente. Se han convertido en un patrón repetitivo, se han convertido en un ciclo, en un círculo vicioso que ahora rigen tu vida. Dios quiere destruir esos círculos. Dios quiere cambiar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Tenemos que volver en sí. Cuando volvemos en sí es cuando hay un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Volvemos en sí, decimos: ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué estoy decidiendo estas cosas? ¿Por qué sigo con este hábito? Tengo que cambiar, tengo que romperlo. No con mis fuerzas, no con mi fuerza de voluntad, sino me voy a humillar delante de mi Dios y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra mi esposo y contra ti, Señor. He pecado contra mis hijos y contra ti. He pecado contra mis hermanos y contra ti. He pecado, Señor, te he ofendido a ti y he ofendido a mis hermanos en el proceso. Sea un matrimonio, sea una familia, sean hijos, sea quien sea. Reflexionar, volver en sí, traerá una restauración real y maravillosa a nuestra vida. Me explico, mis hermanos. Una escritura más y le termino. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué quiere Dios que metamos en nuestra mente? A cómo vamos
dejando que entre en nuestra mente todo lo que dice aquí: lo honesto, lo puro, si hay virtud alguna, todo lo bueno, lo que es de buen nombre, algo digno de alabanza. Dice, en esto pensad. Dice, eso va a reprogramar, eso va a ir cambiando nuestra forma de accionar. Lo que tú le metas a tu mente definirá cómo accionarás y reaccionarás en todo momento. Y eso definirá qué clase de hábitos tendrás, si malos hábitos o buenos hábitos. Y eso determinará qué clase de carácter tendrás, qué personalidad tendrás, quién serás tú. Y eso definirá cuál será tu destino, dónde terminarás en esta vida, qué será de tu vida. Entonces Dios quiere un futuro glorioso para nosotros. Le termino con esto: muchas veces queremos controlar lo que son nuestros pensamientos. Oiga bien esto que le voy a decir. Cuando uno más trata de dejar de pensar en cosas malas, ¿qué es lo que sucede? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que más termina pensando en cosas malas. ¿Sí me explico? Esa es la realidad. Es decir, tengo este mal pensamiento, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso. Y entre más no quieres pensar en eso, más piensas en eso. Dijo un hermano: estoy pensando cómo dejar de pensar. ¿Cómo vas a dejar de pensar si es lo que estás pensando? Cuando uno quiere arrancar un pensamiento negativo de su mente, no lo va a lograr arrancar pensando en ese pensamiento. No lo va a poder arrancar diciendo: ya no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso. En veces aún puede decir: te reprendo y te reprendo y reprendo ese pensamiento. Créeme que no te va a ayudar mucho. No te va a ayudar mucho. Al contrario, entre más quieres dejar de pensar en aquello, más se multiplica y más terminas pensando en aquello. ¿Qué hago entonces, hermano, para arrancar ese mal pensamiento? Sustitúyelo con un buen pensamiento. No le des tu atención a ese mal pensamiento. Dale tu atención al buen pensamiento de Cristo, al buen pensamiento de la palabra, al pensamiento edificativo. Piensa en algo puro, en algo honesto, en algo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y ahí te vas a encaminar y eso regirá tu vida. Porque entre más le pones atención, es como Eva. Allí, ¿qué es lo que hizo? Le habla a la serpiente: mira con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Y allí comienza a mirar y a decir: no, Dios no ha dicho eso. Y comienza a dialogar pensando que ella puede vencer, y que ella puede contradecir, y que ella puede explicarle, y que ella puede renunciar a esa invitación y seducción de la serpiente con sus palabras y con su propia voluntad. Y lo único que terminó sucediendo es que fue seducida y engañada. Dios nunca la mandó a dialogar con la serpiente. No tenía por qué seguir la corriente, ni por qué darle explicaciones. Oh, pero mira esto, oh, pero mira lo otro. Ella lo que tenía que haber hecho es dar la vuelta de tener comunión con la serpiente y comenzar a tener comunión con su Dios, con su Padre Celestial. Ya como tiene comunión con su Padre Celestial, ella supera, ella vence, ella se enseñorea de todo pensamiento negativo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia no dice que estés ahí queriendo tú explicarle y convencer al enemigo de que las cosas no son como él te las pone. Dios lo que te dice es: mira, sométete a Dios. Es decir, deja que te llene la presencia de Dios. Deja que la palabra de Dios te rija. Apunta tu mente a Dios. Declara la palabra de Dios. Alimenta tu pensamiento con las cosas de Dios, las cosas de lo alto. Resiste ese pensamiento negativo. No dejes que penetre, resístelo apuntando a Cristo. Entre más atención le das a Dios, a su palabra, a su presencia, más estarás ignorando y más se estará debilitando todo pensamiento que quiere regir y controlar tu mente. Entonces, como vas apuntando más y más, te apoderas del Señor, de su palabra, caminas en dirección a Él, y aquello va perdiendo fuerza hasta que se debilita y pierde el control sobre tu vida. Y el que toma el control es Cristo Jesús, es su palabra, es su presencia, es su espíritu. Aleluya. La mejor manera de destruir el mal, de desechar lo malo, de ser libres de lo malo, es llenándonos de lo bueno. ¿Sí me explico? No es tú queriendo: voy a pelear contra lo malo, voy a querer vencerlo. No, llénate de Dios. Llénate de lo puro, de lo honesto, de lo bueno,
y lo malo solito quedará atrás. Solito se soltará de tu vida, porque te estás llenando del poder de Dios, de su palabra. Deja que se arraigue, deja que se encarne en tu ser, deja que penetre, deja que se haga uno contigo la palabra. No solamente oidor olvidadizo, sino la palabra que cambia tu vida es la que se implanta en tu corazón. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Vamos a acercarnos al Señor, mis hermanos. Vamos a acercarnos a Él. Y vamos a buscar esa renovación. Esa renovación comienza con volver en sí. El hijo pródigo volvió en sí. El hijo pródigo lo primero que pensó es: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta condición? ¿Qué estoy haciendo en esta situación? El hijo pródigo volvió en sí. Si aquí hay un amigo, una amiga que no ha entregado su vida a Cristo y hoy quiere entregar su vida, su corazón a Jesús, para que sea Cristo quien rija, quien gobierne su vida, ven en esta mañana, ven a este lugar y abre tu corazón a aquel que puede cambiar tu vida, aquel que puede transformar tu destino, aquel que puede ayudarte a romper hábitos, vicios, costumbres, aquel que puede cambiar tu carácter y tu actitud, aquel que puede cambiar lo que tú eras en lo que Dios quiere que seas. Dios tiene poder para hacer un cambio maravilloso en tu vida, pero Dios quiere que tú abras tu corazón, quiere que le abras tu corazón a Él y que le permitas que Él entre, que Él llegue a lo más íntimo de tu corazón. Que la palabra que escuchas no sea una palabra simplemente que cruce por tu mente y te olvides de ella, sino que la palabra que escuchas, que sea una palabra que se arraigue, que se encarne en tu vida, que la palabra se implante en tu corazón, que la palabra penetre en lo más íntimo de tu ser. Él quiere romper, cambiar, transformar todo aquello que te puede estar desviando del propósito de Dios, apartando del plan de Dios, apartándote de la voluntad de Dios. El Señor tiene un futuro glorioso para tu vida, tiene una vida preciosa para ti, pero todo comienza como comenzó con aquel hijo pródigo, con un cambio de mente, volviendo en sí, volviendo en sí. Escucha la invitación del Señor y ven a Él. Ven a Él con tus cargas, ven a Él con tus congojas, necesidades, aflicciones. Ven a Él y deja que Él cambie tu vida y busca su ayuda. Busca su ayuda para superar lo que no has podido superar, para cambiar lo que no has podido cambiar. Si cual hijo te sientes hoy, aleluya, vas buscando a sus pies compasión. sí, Señor. Tierno Padre en Jesús hallarás medicina que cure tu mal. Ven a Él. Ven a Él. Es una invitación de Dios para tu vida.
tu necesidad. Si tan solo le das lugar a Jesús, Él es tu buen Salvador. Él es tu